Bien, así preparados espiritualmente, vamos a pasar al momento de compartir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy vamos a compartir un estudio que es muy apropiado a la fecha actual. El estudio de hoy podemos titularlo Volviendo a las Escrituras. Volviendo a las Escrituras. Hoy estamos a 26 de octubre. El día 31 de este mes se van a cumplir 508 años de lo que se conoce como el inicio de la Reforma. El 31 de octubre del año 1517, el monje agustino alemán Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania, dando inicio a lo que se conoce como la Reforma. Aquel acto aparentemente pequeño encendió una llama que cambió el curso de la historia, la Reforma protestante. Ese día no nació una nueva iglesia, nació el regreso a la palabra de Dios, un clamor para volver a las Escrituras, para poner las Escrituras como la regla de fe y conducta del cristiano. Durante siglos, la Iglesia Católica tuvo la Biblia cerrada al pueblo. El pueblo vivía en tinieblas espiritualmente, confiando en las tradiciones humanas, en los dogmas, en rituales y no en la verdad revelada por Dios. Pero Dios tocó el corazón de distintos hombres que supieron poner su vida para que hoy nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos y en el idioma que podemos entender. Hombres como Martín Lutero, Juan Hus, William Tyndale y otros. La Reforma fue un llamado a volver el corazón del ser humano a Dios. En tiempos de Martín Lutero, la Iglesia Católica Romana enseñaba que las indulgencias, el pago de las indulgencias, podían liberar el alma del purgatorio y ganar el favor de Dios. Enseñaba que el Papa tenía una autoridad suprema por encima de las Escrituras, lo cual todo esto no es cierto. Martín Lutero halló un texto en la Biblia que hizo un antes y un después en su vida. Voy a invitarles a buscar la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo número 1, donde vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos capítulo número 1, versículo 16 y versículo 17, dice así. Dice así Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estas palabras cambiaron la vida de Martín Lutero. Ya sabemos que la entrada al cielo no es por el pago de las indulgencias. ¿Qué significa el pago de las indulgencias? En los tiempos de Martín Lutero, la Iglesia Católica, tristemente, se inventó este dogma y lo hacían con el propósito de recaudar mucho dinero para seguir las construcciones de diferentes catedrales que hoy en día existen, y enseñaban a la gente que si usted tenía un familiar que había muerto, esa persona se encontraba su alma en el purgatorio, y que si los familiares aquí en la tierra pagaban unas monedas, pagaban una cierta cantidad de dinero, en el momento en que el dinero caía en la caja, pues esa alma de la persona, del difunto, pasaba del purgatorio al cielo, lo cual no es bíblico, lo cual no es cierto.
Era una manipulación. Tristemente la Biblia estaba cerrada y estaban enseñando dogmas y cosas así. La gente ignoraba las Escrituras y ponían al Papa por encima de la Biblia, lo cual no es cierto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, y como está establecido, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que solamente el ser humano tiene la oportunidad, mientras dura su vida en esta tierra, de reconciliarse con Dios. Una vez que la persona ha partido de este mundo, la Biblia nos enseña que hay un infierno y que hay un cielo. Y ahí está la enseñanza de Cristo en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, que habla acerca de la historia del rico y Lázaro. Martín Lutero comprendió que somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe. Dice aquí Romanos 1:16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Mejor dicho, es la noticia más maravillosa que jamás se haya escuchado. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Que en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario, Dios estaba castigando el pecado de la humanidad. Como dice la Biblia en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, siendo nuestro sustituto. Él tomó la cruz en nuestro lugar y en su cuerpo estaba soportando el castigo de lo que merecen nuestros actos, nuestros pecados. En aquella cruz Dios estaba castigando el pecado, pero estaba reconciliándose con el pecador, con el ser humano. Estaba limpiándole a través de este acto de la cruz y dándole al ser humano la posibilidad de ser su hijo, de tener una relación personal con Dios, de heredar la vida eterna. Dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, de esa buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. Cristo ocupó la cruz por todos los seres humanos del mundo, pero su sacrificio es efectivo única y exclusivamente en aquellos que creen. Un texto que todos conocemos es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a pesar de que Cristo murió por todos en la cruz del Calvario, como también enseña 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si es una verdad que Cristo murió por todo, es una verdad que todos no se salvan, solamente aquellos que creen. Dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora dice, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios no hace acepción de personas, es para todos, tanto judíos como gentiles. Nadie queda excluido del amor de Dios, es para todos. Pero ese sacrificio de Cristo es efectivo únicamente en los que creen. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es por ningún acto humano, no es por el dinero, no es por el pago de indulgencia, no es el Papa el que tiene la autoridad de absolver nuestras culpas, es por medio de la fe en el sacrificio de la cruz. La Reforma trajo de vuelta los pilares del Evangelio, conocido como los 5 solos o los 5 solas. Por ejemplo, la Reforma trajo los siguientes pilares, estos 5 puntos: solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Así que vamos a explicar un poquito estos 5 puntos que son la base prácticamente del cristianismo. Solo la Escritura. Solo la Escritura es la autoridad final.
Cuando un ser humano dice una cosa y la Biblia dice otra, la Biblia es la que tiene la razón. La Biblia es el único libro inspirado por Dios sobre la faz de la tierra. Es la regla de fe y conducta del creyente. Nosotros debemos guiarnos por lo que la Biblia dice. No hay otro libro sobre la faz de la tierra que sea inspirado por Dios, solamente la Biblia. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, o la palabra de Dios en general, tiene la capacidad de producir la vida. Dice, porque la palabra de Dios es viva, ella produce la vida, ella trasciende, ella es para todos los tiempos, porque Dios es inmutable, porque Dios no cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, cumple el objetivo para el cual Dios la envía. Y es viva porque Dios creó el universo con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad de producir la vida. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios fue creando con el poder de su palabra. En el Salmo 19, en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de transformar el corazón humano. Es el alimento del alma. Dios lo dijo por medio del apóstol Pablo cuando escribió en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un libro que ha salido de Dios, y nosotros como cristianos tenemos evidencia para demostrar que realmente la Biblia es el libro que decimos ser la palabra de Dios, y que hay muchas evidencias acerca de la confiabilidad de la Biblia. Nadie piense que nosotros creemos en la Biblia a ciegas y ya. No, hay muchas evidencias científicas, arqueológicas, geográficas, históricas, que apoyan la veracidad de la Biblia. Hermanos míos queridos, la Biblia tuvo tanta influencia después de la Reforma que incluso las escuelas gratuitas y obligatorias fueron creadas por cristianos, fueron impulsadas por la Reforma. Entre las muchas cosas que la Reforma trajo como beneficio para la sociedad, trajo también las escuelas gratuitas, obligatorias, porque querían que la Biblia llegara a manos de cada persona en el mundo. Y entonces eso impulsó las escuelas. Entonces, en primer lugar, la Escritura, solo la Escritura. No se necesita otro libro, solamente la Biblia. Hay muchos libros que se han escrito y que hablan de cientos de temas que son de la Biblia y que son buenos, pero ningún libro de esos puede sustituir la Biblia. Las religiones son cuando te dicen, mira, es este libro, y la Biblia, dedica tiempo a este libro y después la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen la Atalaya, la Despertar, el libro de razonamiento a partir de las Escrituras, etcétera, etcétera. Y dicen que uno no puede entender la Biblia si no lee primero los escritos de Tassel Russell, algo así. Tienen también los mormones, ahí enseñan el libro del Mormón, la perla de gran precio, y en segundo lugar la Biblia. No, la Biblia tiene que estar en primer lugar. Tienen los adventistas, primero los escritos de Elena G. de White y después la Biblia. Y así las religiones se caracterizan porque la Biblia está en segundo lugar y en primer lugar están los libros que han escrito los fundadores de esas religiones. Pero la Biblia es un libro único, solo la Escritura. La Reforma vino para decir solo la Escritura. O sea, la Escritura es la autoridad, es la que dice cómo nosotros debemos vivir, es la que de donde nosotros sacamos las doctrinas para nuestra vida, a través de las Escrituras. En segundo lugar, solo la fe. Somos justificados solamente por fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justificación viene al creyente no por las obras, viene al creyente por la fe en Jesús.
Somos justificados únicamente por medio de la fe. Y cuando la Biblia habla de la justificación, eso es algo escatológico, es decir, futuro. Es el juicio del último día traído al presente, donde Dios ahora, como veredicto final e irreversible, absuelve, declara a una persona justa, justificado, absuelto, libre de culpa para siempre. Pero lo hace a través de Cristo, porque ya la culpa de nuestros pecados fueron sobre Cristo en la cruz, y fueron condenados en la cruz y recibieron lo que merecía la muerte, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y eso se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya Dios nos ve a través de Cristo. Voy a invitarles a buscar ahí en Romanos capítulo número 3, Romanos capítulo número 3, los versículos del 22 al versículo 26. Romanos 3, 22 en adelante. Estamos hablando de que solo la fe, solo por medio de la fe somos justificados, no por ningún acto humano. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente, sin costo alguno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir que somos justificados, absueltos de toda nuestra culpa, única y exclusivamente por medio de la fe. También solo por gracia somos salvos. Somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Un regalo que Dios nos otorga. No es por obras. La gracia significa algo inmerecido, algo que Dios nos da, que no tenemos que hacer nada para recibirlo. Entonces somos salvos no por ir a la iglesia. No somos salvos por medio del bautismo. No somos salvos por medio de ningún acto que nosotros podamos hacer. Solamente somos salvos por gracia. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, ninguno de nosotros un día llegará a la presencia de Dios y dirá, yo estoy aquí, Señor, para que tú me des lo que yo me he ganado. Porque yo he sido muy buen vecino, yo me he portado bien, yo nunca le he hecho un mal a nadie. No. Estaremos un día en la presencia de Dios y diremos, Señor, gracias, porque yo no lo merecía, porque fui un pecador, pero gracias porque tú me perdonaste en la persona de tu Hijo Jesús. Entonces somos salvos única y exclusivamente por medio de la fe. Y también solo Cristo. O sea, solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. O sea, no es la Virgen María, no es ningún santo, no son las buenas acciones, ninguna otra cosa. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. No hay más ninguno. O sea, solamente a través de Jesús es que podemos tener una relación personal con Dios. Solamente a través de la persona de Jesús y su acto expiatorio en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en Hechos capítulo número 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El cristianismo es exclusivo.
Solamente a través de Jesús hay salvación. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mundo necesita a Jesús. Usted y yo necesitamos a Jesús. La respuesta para esta humanidad es Jesucristo. La solución para el pecado, la solución para el problema que atraviesa la humanidad se llama Jesús. Él dijo en Juan capítulo número 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hoy en día la gente quiere entrar por el techo al reino de los cielos, quiere entrar por la puerta de atrás, quiere entrar por la ventana, pero hay una sola puerta. Jesús no dijo que era una puerta como si hubiesen muchas. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entonces solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Jesús y solo a Dios sea la gloria. No existe nadie más digno de gloria y alabanza en este mundo, solamente Dios. Fuera de Dios nadie más merece la gloria. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que aún el universo entero existe para dar gloria a Dios. Voy a invitarles a buscar Romanos capítulo 11, versículo 36. Miren cómo Pablo nos enseña, o el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña que a Dios solamente la gloria. Dice así Romanos capítulo número 11, versículo 36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es decir, a Dios sea la gloria, amén. Y en 1 Corintios, si que nada más no escuchan, en 1 Corintios capítulo número 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que cada cosa que nosotros hagamos en este mundo debe de glorificar a Dios. Debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, la reforma pues puso las bases del cristianismo, estos 5 puntos. Solo la Escritura es la autoridad final, solo por la fe somos justificados, solo por gracia somos salvos, solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, solo a Dios la gloria. Estos hombres de la Reforma amaron y defendieron la Biblia con sus propias vidas. Antes de Martín Lutero, hubieron otros hombres que prepararon el camino. Por ejemplo, Juan Hus. Juan Hus en Bohemia predicó que la autoridad de la Biblia estaba por encima de la autoridad del Papa. Él fue quemado vivo en el año 1415. Fue quemado por no negar su fe. Antes de morir, él dijo, hoy asan a un ganso, pero dentro de 100 años se levantará un cisne que no podrán quemar. 100 años después, Lutero fue ese cisne. Tenemos la historia de William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés. Él dijo, si Dios me da vida, haré que un niño que maneje el arado conozca más la Escritura que el Papa. Por eso fue estrangulado y quemado en el 1536. Estos hombres no buscaban fama ni poder, buscaban que el pueblo tuviera la Biblia. Ellos entendieron correctamente lo que Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1, versículo 8, cuando dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que el ser humano necesita tener las Escrituras en el idioma que puede comprender, necesita leerla, creerla y ponerla en práctica. La Reforma impulsó la traducción de la Biblia a varios idiomas.
impulsando la alfabetización y la educación en el mundo. Queridos hermanos, la iglesia actual corre el peligro de apartarse nuevamente de la palabra de Dios. Hemos sustituido la lectura de la palabra de Dios por emociones, por filosofías humanas, por entretenimiento religioso. Hoy en día muchos cultos rinden más gloria a la carne, al mundo, que a Dios. Y dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Todo debe ser Dios el centro. Debemos ser iglesias cristocéntricas, donde Dios, su palabra, sea el centro, no las emociones. No venimos a la iglesia para sentirnos bien, para cantar, para saltar. No. Venimos para rendir culto y adoración a Dios. Y siempre y cuando lo hacemos de corazón, pues perfecto. Si tenemos instrumentos de música, perfecto. Y si no tenemos, pues también vamos a cantar y vamos a adorar a Dios. Porque no nos guían las emociones, nos guían las convicciones, que es muy diferente. Nos guían las convicciones, porque tenemos una relación personal con Dios. Y la iglesia del primer siglo se reunía en una cueva, se reunían escondidos de un lugar a otro. Y la mayoría no tenían ni templo ni instrumentos de música. Y Dios escuchaba sus alabanzas. Ahí está Pablo y Silas, cuando estaban cantando en la prisión, cuando estaban en Filipos, y Dios escuchó su clamor, su alabanza. Si se tienen los signos, los instrumentos de música, gloria a Dios. Pero si no los tenemos, vamos a seguir alabando y exaltando a nuestro Dios. Hermanos, se necesita volver a las Escrituras. La iglesia actual necesita una nueva reforma. Hoy no tenemos que clavar las 95 tesis en una puerta, pero sí clavar la palabra de Dios en nuestros corazones. El peligro de nuestros tiempos no es el Papa, no es la indulgencia, es la indiferencia del ser humano hacia Dios. Muchos cristianos tienen varias Biblias en casa, pero ninguna abierta. Muchos tienen acceso a la palabra, pero no la leen, no la creen, no la obedecen. La Biblia se ha convertido en una decoración más, cuando debía de ser el pan diario. Miren lo que dice, para leer una vez más, si quieren pueden seguirlo con la vista, en el Salmo 19. En el Salmo 19, miren lo que el salmista expresa en relación a la palabra de Dios, hasta lo que existía de la palabra de Dios hasta ese momento. En el Salmo 19, del versículo número 7 al 10, dice así. Salmo 19, versículo 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Entonces miren todas las características que el salmista expresa sobre la palabra de Dios. Dice que es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es justa, es deseable, es dulce. Todo eso la palabra de Dios. Recuerden que Cristo, cuando estaba siendo tentado en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando tuvo hambre, el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Y Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es cierto que necesitamos el pan, necesitamos el arroz, las carnes, las verduras, las frutas para alimentar nuestro cuerpo, pero el ser humano también tiene un alma, y el alma necesita ser alimentada, y se alimenta, entre otras cosas, de la palabra de Dios. Debemos apartar diariamente un ratito para estar a solas con Dios, para estar allí leyendo su palabra, alimentar el alma, y también para conversar con Dios. Debemos de apartar un ratito en el día, el ratito que se pueda, aunque sea una pequeña porción de la Escritura. Hoy en día tenemos la facilidad incluso de tener la Biblia hasta en el móvil, que puede ir con nosotros para todo sitio. Entonces, leer las Escrituras, debemos de apartar un ratito para la Biblia.
Recuerden de esa lucha espiritual que existe entre el hombre interior, el nuevo nacimiento, y el hombre exterior, la carne. La lucha que existe entre la carne y el espíritu. Y entonces, si nosotros no alimentamos el alma, estaremos perdidos. Muchas veces se representa a esa lucha que tenemos los creyentes, ¿no?, entre la carne y el espíritu, como dos caballos que hagan una carreta, uno en esta dirección y otro en esta dirección. Entonces, el que esté más alimentado es el que va a ganar. Necesitamos alimentar el alma, y el alma se alimenta, entre otras cosas, de la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo para conocer las Escrituras. La palabra de Dios tiene poder de transformar vidas, de sanar corazones, de guiar a la iglesia en medio de la oscuridad. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la Biblia la que tiene la capacidad de iluminar las tinieblas de este mundo, de poder conducir nuestros caminos. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que volver a la palabra. Volver a la palabra es volver a Cristo, porque Cristo es la palabra, Él es el verbo, como dice Juan capítulo 1. Hermanos, Dios va a demandar mucho de esta generación. Somos muy privilegiados. Tenemos la Biblia, tenemos libertad para leer la Biblia, para reunirnos, para predicar, para enseñar, mientras muchos en el pasado murieron por el simple hecho de tener una pequeña porción de las Escrituras. Nosotros la tenemos completa en nuestro idioma y muchas veces la dejamos olvidada. No hay excusa. Dios nos ha dado su palabra para leerla, meditarla, obedecerla, cumplirla. La reforma fue un despertar espiritual que aún debe continuar en cada generación. El mundo necesita cristianos llenos de la palabra, que no se guíen por la tradición, por la cultura, sino por lo que Dios dice en su palabra. Martín Lutero dijo la siguiente frase: la palabra de Dios es un león, no necesita ser defendido, necesita ser soltada. Dios les bendiga.